La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la OFIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y el día de hoy contaremos con la presencia de la química farmacéutica Patricia Zuluaga Arias. Hola Patri, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esta invitación tan bonita. Estoy muy feliz de verte, siempre es un placer verte, así sea a través de las pantallas, pero gracias, muy bien estoy. Igualmente, para nosotros es un placer tenerte en este espacio y platícanos un poquito sobre tu formación académica, profesional. Ya vimos que eres muy activa en asociaciones, has ayudado a participar en la Cruz Roja y pues qué mejor que tú nos digas cómo ha sido toda tu trayectoria. Gracias, Silvia. Bueno, yo me gradué de química farmacéutica en el 2009, ya hace un buen ratito. Digamos que siempre estaba muy vinculada a la parte asistencial. Empecé mi trabajo en un hospital, en una unidad de cuidado intensivo, y pues ahí fueron como mis primeros pasos encontrándome con el uso racional de antibióticos, en general con el uso racional de medicamentos y un poco con la farmacovigilancia, que creo que ha sido como mi amor eterno y se ha intensificado estos años y ha sido como muy gratificante. Y después de ese trabajo, pues he tenido otras oportunidades, estuve haciendo también atención farmacéutica en una IPS aquí en Bogotá, atendiendo pacientes con patologías de alto costo, como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, también atendiendo niños con pues que se les estaba administrando hormona de crecimiento y esclerosis múltiple. Eran en ese momento pues medicamentos de muy alto costo, anticuerpos monoclonales, pues la hormona de crecimiento también, digamos que ha sido un medicamento pues de mucho control y de alto costo. Entonces como fue una ventana para el mundo de los medicamentos eh, de biotecnología que me gustó muchísimo y también pues ha sido buena parte de mi experiencia. También he tenido la oportunidad de trabajar en un hospital en el cual pues pude apoyar en la implementación y la creación del servicio de farmacia clínica. En ese momento no existía y pues únicamente se hacían como cosas muy básicas. Se dio la posibilidad de incorporar un farmacéutico desde la parte clínica y pues yo apoyé, yo entré y ahí fue donde yo aprendí muchísimo porque fue crear ese servicio desde cero, no existía casi que nada clínico, entonces fue empezar a hacer conciliación de medicamentos, validación de fórmulas médicas, se validaban aproximadamente, yo creo que entre el 80 y el 90% de la formulación del día se validaba y pues fue una oportunidad muy linda de crecer y de estar como muy estrechamente relacionada con médicos, con enfermeras, con personal administrativo, clínico y trabajar en unidad de cuidado intensivo, hospitalización. Entonces creo que fue una de las oportunidades que más me ayudó a crecer como persona y como profesional y pues digamos que tener la oportunidad de poder implementar estos servicios me dio mucha satisfacción porque fue ver crecer y hoy en día todavía tener el cariño de esas personas que amo y adoro, con las que trabajé, es muy gratificante. Incluso pues de manera anecdótica de ese hospital todavía tengo pues me hablo con un paciente que quedó como muy agradecido por la gestión que se pudo hacer desde el servicio de farmacia clínica y siempre me habla y me recuerda con mucho cariño sobre ese tiempo en el que estuvimos interactuando en el hospital. Entonces es algo muy bonito, creo que ha sido una experiencia de las más lindas que he tenido y agradezco infinitamente como la oportunidad de haber estado ahí. Después de eso, dio un salto cuántico porque fue totalmente distinto a lo que hacía y estuve un tiempo trabajando desde el otro lado de la industria farmacéutica en marketing farmacéutico. Creo que esta fue una oportunidad grandiosa, muy importante para desarrollar otro tipo de habilidades que de pronto no tenían. Nosotros como farmacéuticos siempre estamos muy acostumbrados a ser muy de alguna manera callados, muy tranquilos, y estar en el mundo del marketing fue totalmente distinto, me obligó a lanzarme, a hablar, a descubrir muchas cosas que no sabía que tenía y pues fueron 3 años prácticamente muy lindos de aprender sobre estrategia, de aprender sobre el otro lado de los medicamentos, de aprender de otras áreas porque también apoyaba el área médica
en los análisis de farmacovigilancia precisamente por esa cercanía que había tenido en las instituciones de salud. Aprender muchos temas administrativos totalmente distintos que a nosotros no nos enseñan. De hecho, no sé si pasa ya en las facultades de farmacia aquí en Colombia, no es tan cercano ese tema del marketing, no se enseña fácilmente, no es como una cátedra y debería ser algo importante porque es un campo que los farmacéuticos también debemos apersonarnos, que hay profesionales maravillosos de áreas administrativas que nos enseñan mucho y nosotros también podemos aportar porque podemos ofrecer, por ejemplo, desde el punto de vista de la visita médica, una visita muy técnica y apoyarnos en nuestros compañeros de áreas administrativas que ellos tienen un conocimiento muy grande en técnicas de ventas, en estilos sociales, hasta para eso me sirvió para relacionarme con otras personas porque el aprender cómo se comporta cada persona, eso aplica en todos los ámbitos, me ha servido mucho para entender y ser más empática incluso con mis pacientes, entonces creo que fue una experiencia maravillosa. Después de esos 3 años, aprendiendo muchísimo, tomé la decisión de empezar mis estudios de maestría en farmacología y me retiré completamente de trabajar. Tuve la oportunidad maravillosa de acceder a una beca en la Universidad Nacional de Colombia para cursar mis estudios de maestría y de alguna manera acercarme a la docencia, que es otra cosa que me ha gustado muchísimo. Siempre he tenido como la vocación de enseñar, pero pues no había tenido esa oportunidad de hacerlo como tal y fue maravilloso porque tuve estudiantes muy pilos, con muchas ganas de aprender, que me enseñaron muchísimo. Yo creo que de pronto más que yo enseñarles, ellos fueron los que me enseñaron a mí, me enseñaron como traer nuevamente esa emoción de los niños, pues yo soy joven, pero ellos son mucho más jóvenes que nosotras y como que nos traen esa alegría. Yo creo que tú lo vives día a día cuando estás con tus estudiantes, eso es maravilloso. Verlos hoy en día, yo estoy en LinkedIn y muchos de ellos me han ido agregando, yo los he ido agregando y ver que los niños que yo tuve en farmacotecnia, yo tuve que recordar muchas cosas de farmacotecnia, hoy en día ya están graduados, ya están trabajando en laboratorios, en hospitales, eso me llena de orgullo y de emoción, es como se me aguan los ojos de ver los niños ya hechos unas personas grandes, profesionales, y eso ha sido creo que una experiencia increíble. Después, pues como ya alternando mis estudios de maestría y mi vida profesional, pues he tenido la oportunidad de estar mucho más enfocada en asesorías. En este momento estoy trabajando en una dirección técnica, en una clínica en la cual tenemos un programa de cannabis medicinal muy hermoso, pero también hago asesorías. Como tú decías, he asesorado en varias ocasiones a la Cruz Roja Internacional, que ha sido también algo muy lindo porque la Cruz Roja Internacional no tiene tantos farmacéuticos, de hecho no tiene en Latinoamérica, entonces ha sido como muy bonito interactuar también con farmacéuticos de Ginebra, bueno, de otros países de Europa, entonces ha sido como muy bueno, he tenido la oportunidad de asesorar laboratorios, bueno, como que moverme un poquito más gracias a todo lo que he podido pues ver, porque realmente lo que he hecho es porque yo lo he visto, no es la verdad absoluta, pero es como yo he visto la farmacia y eso me ha parecido increíble, estar como en punto de asesorías ha sido genial. Otra cosa que he hecho y que es lo que amo, adoro, es el trabajo gremial que empecé hace más o menos 3 años, ya prácticamente 3 años, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, que empecé pues por cosas del destino, dije como, ay, vamos a ver qué hace la asociación. Digamos que siempre había tenido la oportunidad como de verlos, pero no estando tan activa. Entonces se dio la oportunidad, había un puesto vacante bueno, había 3 en realidad, en la junta directiva, y dije como, vamos a hacer, y ahí empezó como una serie de sucesos maravillosos. Conocí personas que ahora son grandes amigos y ha sido la oportunidad de crecer como persona, como profesional, de conocer personas maravillosas en otros países que nunca me hubiera imaginado. Gracias a eso estamos acá, te conozco a ti, en México tengo muchísimos amigos, conocer gente en España, en toda Latinoamérica, el trabajo en equipo gremial es muy valioso. Estando en la asociación, tuvimos la oportunidad, pues en ese momento se hizo ISO aquí en Colombia en el 2019, entonces
como que se dio la oportunidad de estar en la coordinación de todo el programa académico. Fue un reto increíble, o sea, tú te imaginas, yo estaba recién llegada a la asociación y como que empezar a hacer un mundo de cosas que no tenía idea, tenía que hablar con personas de Asia, de África, de Europa, y como fue, bueno, usted mira a ver qué hace, pero este es el reto y hay que hacer. No, o sea, fue un susto terrible, tú no te imaginas, yo dije, ¿cómo yo no voy a ser capaz con todo esto? Pero pues el equipo era grandísimo, estábamos pues en la cabeza de Angelita, que la quiero con todo el corazón y tenía compañeras maravillosas, Melissa, Alejandra, Constanza, bueno, todas las personas de la asociación que también me brindaron como ese apoyo y esa guía, y de ahí ya fue como una carrera de sucesos también, empezar a trabajar con ISOP directamente, pues en los grupos de errores de medicación y de farmacogenómica, que es un grupo muy reciente, empezar a trabajar con la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, con las asociaciones aquí en Sudamérica de farmacovigilancia, a ver cómo hay asociaciones que se van creando, Perú, Argentina, que está en proceso. Ha sido algo muy, muy lindo. Creo que lo más valioso de toda la carrera que he tenido la oportunidad de tener, valga la redundancia, ha sido ese trabajo gremial tan hermoso, de verdad que no sabes la alegría. Creo que esto lo haría toda mi vida si pudiera, y pues la vida y Dios me da la oportunidad. También estar muy de la mano con Relaesa, que es una red que se formó de gente enamorada de la farmacovigilancia, de los factores humanos y la ergonomía, y también como de esa interacción de esos factores, de esa farmacovigilancia, errores de medicación y muchos, digamos, campos relacionados con el sector salud, que es una red que en este momento tiene personas en España, en México. En México hay muchos colegas y amigos maravillosos, en Perú, bueno, en muchos países, entonces creo que nos ha hecho crecer. Obviamente no es un trabajo fácil porque demanda muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y pues de alguna manera hay que alternarlo con el trabajo profesional, no gremial, y pues tú sabes que este trabajo gremial es por amor al arte, literal. Definitivamente sí. Nosotros que estamos metidos en este tema es porque queremos mucho algo y sobre todo queremos a nuestros pacientes. O sea, el centro de todo lo que hacemos finalmente serán nuestros pacientes, esas ganas de que el paciente se vea beneficiado, de que la seguridad del medicamento se vea como un punto central en las mesas de discusión en gobierno. Nosotros aquí con la asociación tenemos la bendición de poder hablar con gobierno, de poder hablar con Ministerio de Salud, con el INVIMA, con otras instancias y otras asociaciones, y mostrar que la farmacovigilancia es un tema central, debe estar en la agenda de todas las instituciones, de todos los gobiernos, y pues más ahora con todo el tema que se nos viene de vacunas COVID, va a ser un tema. Yo creo que la farmacovigilancia va a ser una ciencia que va a empezar a crecer ya desde los años 60 que apareció, ha tenido muchísima importancia, pero creo que esta es la oportunidad para que la farmacovigilancia, la seguridad en el uso de medicamentos se vea como algo demasiado, demasiado importante, y no como el requisito regulatorio que hay que cumplir, que es de pronto el papel que por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de la importancia, pues ha tenido hasta ahora, pero creo que pues viene muchísimo en camino. Pues aquí, eso es como un resumen súper rápido. Lo bueno que es un resumen, ahorita ya me saltaron una serie de ideas de cada una de las etapas, y sobre todo en el caso de los inmunológicos. El control, tú lo acabas de decir, son caros, de alto costo, y yo creo que en muchos países nos cuesta, ¿no?, llevar ese seguimiento, y sobre todo a los pacientes. Yo me manejo un poquito a esos tipos de pacientes, y igual te hablan, ¿no? Y el problema de que sienten que no les funciona el tipo de patologías de esos inmunológicos, los que son las artritis reumatoide, todo ese tipo de que les impide, ¿no?, obviamente hacer sus actividades diarias, y que son muy dolorosas. En ese aspecto, ¿cómo manejaban ustedes para darle ese seguimiento? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que me gustaría aprovechar de tu experiencia, en el caso de que
lo manejan a veces mucho como falla terapéutica, porque obviamente el tiempo de vida o los cambios o la sintomatología o patologías de los pacientes pues varía definitivamente. Sí, tienes toda la razón. El mundo de los biológicos es todo un tema y cada paciente es un universo. Sí, obviamente que se presentan, por ejemplo, en el caso de fallas terapéuticas, algunos casos, y digamos que cada paciente hay que tomarlo de manera particular, pues estas enfermedades de tipo inmune tienen muchísimos mecanismos compensatorios, entonces decir de una, no, este paciente fue una falla terapéutica, bueno, fue una falla terapéutica, ¿por qué? Por el medicamento, por la misma condición del paciente, hay problemas de adherencia, en estos medicamentos hay muchísimos problemas de adherencia a los pacientes porque, digamos, donde yo trabajaba, los pacientes tenían que ir hasta el centro de administración y allá se les ponía el medicamento y, por ejemplo, si era un rituximab, pues la persona tenía que disponer de todo el día completo o había medicamentos que decían, no, pues es que eso es una inyección subcutánea, yo que voy a ir 15 minutos y perder 2, 3 horas de trabajo, entonces no iban. Entonces también esos factores contribuyen. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Nosotros hacíamos un análisis con el equipo, nosotros éramos un equipo conformado por médicos, por enfermeras, jefes especializadas en ese campo y varios químicos farmacéuticos de diferentes sedes. Entonces, como los casos muy particulares se analizaban muy bien antes de decir si era un fallo terapéutico y obviamente el médico tratante tenía un papel principal. Entonces, ¿qué era lo bonito de esta IPS donde yo trabajaba? Que teníamos mucha comunicación con todos los actores relacionados con el medicamento. Y la ventaja era que nosotros pues éramos los que dispensábamos el medicamento, entonces ya teníamos asegurada la cadena de suministro, decíamos, nosotros teníamos muy bien controlado el tema de temperatura, todos estos medicamentos, pues tú sabes que deben ser de refrigeración, entonces digamos que era una ventaja, ya sabíamos que venía directamente del laboratorio para nuestras instalaciones y no se rompía como esa cadena de suministro, no se rompían las condiciones de almacenamiento, entonces eso era un punto muy fácil, porque pues la sencilla a veces es decir, no, es que seguramente el medicamento se desnaturalizó o quién sabe qué pasó, o el medicamento y siempre es como la culpa del medicamento, pero en estos pacientes particulares es muy difícil establecer un fallo terapéutico por lo que te decía, que las enfermedades inmunológicas tienen muchísimos mecanismos compensatorios. Entonces, que si va por la vía de las interleuquinas, entonces también se puede compensar por la vía de las JAKs. Bueno, es un universo complicadísimo, pero digamos que de alguna manera también el papel de nosotros era estimular la adherencia, o sea, lo que podemos controlar, ¿qué podemos controlar del paciente? La adherencia, el compromiso. También en esos pacientes tú sabes que el componente emocional es muy importante, entonces claramente está establecido que el estado de ánimo puede influir sobre cómo se comporta el sistema inmune, no, eso no es un secreto. Activar la cascada del cortisol hace que muchas enfermedades se exacerben y en los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas el componente emocional es muy importante. Entonces también era como nuestro papel. Yo tenía muchos pacientes que iban a la consulta únicamente para que alguien los escuchara, que los escuchara la enfermera, que los escuchara el médico o que yo los escuchara. Y a veces decía como, pues si me ponen o no el medicamento, eso es secundario, yo vengo porque acá encuentro personas y encuentro con quién hablar y eso era tan bonito, yo creo que nosotros como farmacéuticos tenemos un deber muy grande con nuestros pacientes y es siempre conservar esa sensibilidad. Cuando nosotros nos acordamos que ellos son personas, que ellos al igual que nosotros tienen miedos, que ellos al igual que nosotros tienen inseguridades, nos podemos poner más fácil en su papel y entender por qué no se quiere poner el medicamento. Hay personas que están tan desilusionadas de la vida o tan tristes que dicen, pues a mí realmente esto no me interesa, pero con solo escucharlo después dice, mire que ya me siento mejor, que a mí no me pongo el medicamento. Entonces yo creo que era una labor muy linda, compleja, pero muy gratificante. Sí, la empatía, ¿no? Y sobre todo ellos lo que buscan es que alguien entienda su dolor, porque obviamente pues no lo estás sintiendo. Entonces como que ya alguien te escuche y diga, sí me duele, pues sí, apoyamos y ver la forma y sobre todo eso que acabas de mencionar, escucharlo. Yo creo que en general todos, ¿no? Si alguien te escucha, pues ya como que, ya te sientes. Imagínate, pues obviamente ellos con su tipo de patología, pues sí se sienten, o como decimos acá nosotros, quieren un apapacho para poder continuar. Y en el caso
pues te digo, estaba viviendo tus etapas, obviamente en el caso del académico, de dar clases, pues sí, bien, como bien dices, los muchachos nos inyectan energía y el que enseña aprende, porque tienes que aprender, te vas a revisar o a veces, no sé si te pasó, pero a veces es cuando dices, ay, yo nunca lo entendí en clase, lo hice y pasé, pero ahorita ya lo tuve que entender para poderlo enseñar. Entonces, sí. Sí, es un compromiso grandísimo porque es el compromiso en el momento de enseñar, pero es el compromiso en el futuro con los pacientes. O Sí. sea, yo les decía a los estudiantes, de pronto yo no tenga toda la experiencia que pueda tener otro profesor, lo poquito que sepa les voy a compartir, pero yo quiero que ustedes se vayan pensando en que donde quiera que ustedes trabajen, ustedes sean capaces de consumir un medicamento o internarse en el hospital en el que trabajan, porque lo que ustedes hacen es tan bueno que se lo darían a un familiar o a ustedes mismos. Entonces, creo que es ese compromiso con que si yo les enseño algo, pues tengo que hacerlo bien, entonces me ponía a estudiar juiciosa, pero también que ellos entiendan que el compromiso es más que una nota, el compromiso es con una sociedad yo estaba como con estudiantes de sexto semestre más o menos, entonces a la vuelta de 2 años ya empezar en asuntos regulatorios o empezar en un hospital o empezar en un laboratorio a construir una profesión, a construir una carrera, pero también a construir patria, a construir por los pacientes. Sí, y ahora que como mencionas, ¿no? Te los encuentras como colegas, pues qué padre, y que te reconozcan, ¿no? Ya cuando los ves grandotes y así como que, ay. Sí, se siente como una cosita bonita. Eso, yo creo que Mis niños, eso ¿no? es mucho. Mis niños, porque como tú bien lo dices, o sea, no estamos tan viejitas, ¿no? Pero pues sí los ves chiquitos y ya cuando los ves grandes dices, ay, ¿cuándo crecieron, no? Sí, total, eso es totalmente cierto. Sí. Oye, Pati, y ya por una de las partes finales de la entrevista que se nos va rápidamente el tiempo, en cuanto a farmacovigilancia, obviamente que es una de tus áreas de expertise, cuando se vino todo lo de la pandemia, de COVID, que ya pues, estamos a un año de todo eso y seguimos todavía adoleciendo de ese problema y quién sabe hasta cuándo lo vayamos a tener. ¿Cómo se reestructuraron ustedes como hospital, tú como farmacéutica, qué tuviste que hacer para afrontar todos estos cambios? Bueno, yo creo que el reto más grande fue al interior de la asociación, que digamos que en mi trabajo, en la clínica donde trabajo, pues de alguna manera la atención es ambulatoria, entonces fue un poco más fácil de manejar, obviamente, todo el tema de protocolos, de cambios de horario, bueno, eso fue un poco complejo, pero el reto más grande como profesional fue al interior de la asociación. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una dinámica, hacemos nuestros cursos, hacemos nuestras intervenciones, hacemos nuestras publicaciones, pero esto fue un llamado a todos a decir, bueno, en este momento es donde ustedes tienen que mostrar de verdad de qué están hechos como asociación, como amigos, como farmacovigilantes, porque fue ver una cantidad de información, de desinformación, de miedo, de la aparición de productos milagro, que este medicamento, que el otro. Entonces fue la necesidad de crear grupos, equipos de trabajo en la asociación para empezar a revisar una cantidad de información que empezó a salir de buena, regular y mala calidad, de informar a la sociedad, de decirles, este medicamento tiene esto, X, Y condición, se puede, no se puede usar, como depurar toda esa información. Hicimos varias piezas con información general, digamos que muy en el contexto de la información que había en ese momento. Mucha ha cambiado, entonces al principio sacamos una pieza como muy general con uso de mascarilla, uso de analgésicos, lavado de manos, luego vino todo el tema de los AINES y el riesgo, que sí, que no, entonces hicimos una infografía con ibuprofeno y así hemos hecho muchas piezas que han servido para brindar información. Riesgo de intoxicaciones, porque empezamos a ver que la gente consumía blanqueadores y bueno, y otras sustancias que no vamos a nombrar, Sí, con claro. base a ninguna evidencia, pero pues igual lo hacía. Entonces el riesgo de intoxicaciones se hizo como un acercamiento también con las asociaciones que hablaban sobre toxicología para también dar información. Estuvimos muy de cerca de medios de comunicación, como te digo, pues también
esa información que hacíamos brindándola a un público mucho más general. También trabajamos muy de la mano con siempre el Ministerio y el INVIMA, como fortaleciendo en la comunidad esa importancia que tienen las entidades oficiales, que siempre se debe consumir información de fuentes oficiales, de sociedades, del INVIMA, del ministerio. Creo que ese fue el trabajo más grande, más importante, y obviamente, pues, como tú has visto, trabajar con otros colegas de otros países, cómo ha sido la experiencia. Tuvimos un webinar muy lindo con colegas de Centroamérica y Suramérica hablando de cómo lo hemos enfrentado como farmacéuticos, y creo que fue una experiencia muy linda, y trajo a su vez muchos otros webinars sobre también salud mental, muy enfocado para los trabajadores del área de la salud y de la mano de Relaesa. Creo que ha sido una oportunidad muy bonita de crecer como profesionales, de fortalecernos como asociación y de fortalecer el trabajo entre países. Creo que lo más bonito ha sido que, a pesar de que hemos tenido que estar encerrados tanto tiempo, nos hemos hecho más amigos entre todos, y eso ha fortalecido, yo creo que la farmacovigilancia en toda Latinoamérica. Entonces es un reto, pero a la vez ha traído muchísimos logros. Entonces así fue como de alguna manera nos tocó reaccionar rapidito y empezar a trabajar, y pues ya creo que ahora de alguna manera pues ya estamos habituados a ese trabajo. Obviamente creo que todos tomamos unos días de receso, pero todavía ya estamos en el ruedo. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo vamos a ayudar para que no haya desinformación en el tema de uso de vacunas, en el tema de uso de medicamentos? Todavía están muy en boca de todos el tema de los, bueno, no quiero nombrar sustancias, pero tú sabes y todos saben que hay muchas sustancias que no deben usarse y se siguen usando por la total desinformación, y a pesar de que lo hacemos, de que lo hablamos, de que se sigue mencionando que por favor no usen X o Y sustancia, la gente lo sigue haciendo por el miedo, porque esta pandemia nos trajo no solo la pandemia, pues por la infección por COVID-19, sino también la pandemia de la desinformación y la pandemia del miedo. Entonces es como combatir todos esos monstruos, pero bueno, ahí vamos. Creo que todos lo hemos hecho muy bien con las herramientas que hemos tenido. Sí, lo que acabas de mencionar, ¿no? Ha sido un trabajo muy arduo en todos los países, y esa unión que se ha dado y que lo que nos ha permitido, como tú lo acabas de mencionar, estar aquí, el conocernos, porque obviamente yo te conocía así, viendo tus pláticas, tus webinars, y sobre todo cómo se ha fortalecido tanto la comunicación como los lazos de darte información, ¿no? Ahorita, aparte de lo que viene la vacuna, yo creo que nos ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, desabasto de muchos medicamentos de analgesia, y pues ahí anda uno buscando, y afortunadamente yo platiqué ahí con unos colegas de Colombia y digo, bueno, nosotros hicimos un cambio, por ejemplo, por el midazolam por tal o medicamento, porque pues el desabasto ha sido enorme, y pues tienes que buscar alguna alternativa, ¿no? Entonces también eso pues yo creo que nos ha ayudado, y como le llamamos, el desprendimiento, ¿no? Porque a lo mejor antes estábamos tan metidos y esto es mío nada más, y ahorita como que se ocupa, es para el paciente, es por la seguridad, ¿en qué te puedo apoyar? Yo creo que ha sido, como decimos por acá los mexicanos, muy padre, y esperemos que sigamos fortaleciendo esos lazos y esa información, sobre todo para la seguridad del paciente. Pati, ¿alguna última recomendación, algún consejo, algo que nos puedas emitir y decir a todos los que van a estar viendo tu entrevista? Bueno, primero, muchas gracias a los que se toman el tiempo de ver esta grabación. Es con mucho cariño y me siento, de verdad, tan agradecida con Silvia, porque yo veo los colegas que han estado en este espacio y digo como, qué emoción poder estar acá, compartir con ustedes. Esto es un poco solamente lo que yo he vivido. Yo soy súper emocional, entonces como yo siempre he dicho que hacer las cosas con amor trae sus resultados. Es más que consejo, es como mi manera de ver la farmacia. La química farmacéutica es mi gran amor. La farmacovigilancia ha sido una oportunidad maravillosa de desarrollarme como profesional, pero en lo que cada uno quiera desarrollarse, que lo haga con tanto amor, que
que se les note pues como ese gusto. Sí, o sea, no sé, yo soy súper emocional, entonces yo como que siempre he dicho, si uno hace las cosas con amor, el resto viene por añadidura. Siempre tener en mente a los pacientes y recordemos que nosotros somos pacientes, nuestra familia es paciente, entonces hagamos las cosas de tal manera que siempre, digamos, pues si tengo que atender o si tengo que llevar a una persona de mi familia va a estar totalmente tranquilo y eso se va a retribuir. Los pacientes retribuyen el amor que uno le pone a su trabajo y así muchas veces el farmacéutico no sea tan notado, tengan por seguro que el farmacéutico tiene un papel vital dentro del sistema de salud, en la industria, en el lugar que ustedes se desempeñen y todo lo que hagan, háganlo con amor. Si algo no les gusta, si algo no le están teniendo amor, replantéense las cosas y si es necesario cambiar, los cambios están permitidos desde los 0 hasta los 200 años. Muy buen comentario. Y es verdad, ¿no? La pasión de todo, la seguridad del paciente, la empatía, que son nuestra familia y somos nosotros. Pues, Pati, fue un agrado, un placer platicar contigo. A nombre de la OFIL Delegación México, pues te agradecemos este espacio. Y a todos los que nos vayan a ver, pues esperamos contar con su participación. Si quieren algunas preguntas, comentarios, dejarlos ahí. Obviamente, Pati está bien puesta a contestar. Hay que aprovechar a todos nuestros ponentes ahí y obviamente a aprovechar, vuelvo a reiterar, ¿no? Toda su sabiduría o su expertise. Me despido, yo soy la doctora Silvia Salas y farmacéutico forever es lo que estamos poniendo. Y un abrazo. Hasta luego, Pati. Un abrazo, Silvia, muchas gracias. Bye. OFIL Capítulo México. Conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.